en este día especial de Macundales, esta vez entrando un poco en una sección de videojuegos. Hoy vamos a hablar con este gran amigo, por favor, si puedes presentarte. Hola, soy Nilo. Bueno, muchísimo gusto, gracias por aceptar la invitación del día de hoy. No, gracias a ti. Bueno, hoy vamos a hablar de una franquicia que es de Nintendo, curiosamente, es de una empresa muy reconocida, pero que al mismo tiempo en algunas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, no es tan reconocida. Como lo es la franquicia de estrategia sí, y RPG Fire Emblem. Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿no? de Fire Emblem en general, ¿no? Entonces, empezamos un poquito con ¿qué es Fire Emblem? ¿Cómo se come el nombre de Fire Emblem? ¿Qué es ese juego? ¿Qué es eso? ¿Se come? Sí, exacto. Bueno, Fire Emblem en primera instancia es un juego de estrategia, como bien dijiste, que consiste en turnos en el cual tú gestionas tus unidades alrededor de lo que es un mapa con el objetivo de, ganar la partida, que es o derrotando al comandante enemigo o eliminando a todos los enemigos en la zona. Suena sencillo, pero a veces uno lo piensa y dice, no, esto no está tan... Bueno, la realidad es que sí. Es un juego que su premisa jugable es bastante simple. Tú tienes tu ejército, el enemigo tiene su ejército, y tú vas controlando cada unidad individualmente. ¿Qué ocurre? ¿O qué es lo que diferencia a Fire Emblem de otros juegos de estrategia? Que aquí, cada uno de tus unidades es un personaje. Pero cuando digo un personaje, me refiero a que un personaje que tiene su historia, tiene sus añoranzas, tiene sus esperanzas, tiene todo lo que hace que un personaje sea lo que es. Que es un poco lo que lo diferencia de otros juegos, como por ejemplo Advance Wars, donde es un ejército genérico sin nombre, y otros juegos de estrategia más, ¿no? Sí, Advance Wars justamente pusiste el mejor ejemplo, porque Advance Wars justamente es también creado por Intelligent System, que es la misma franquicia que, también creó Fire Emblem junto con Nintendo. Y mecánicamente los dos juegos son muy similares en el sentido de que manejas un mapa, te mueves por casillas y tienes distintas unidades con ciertos efectos. Pero como bien dijiste, lo que diferencia a Fire Emblem de otros juegos de estrategia son justamente esos personajes y la historia que los envuelve. Sí, totalmente. Que es lo interesante es que cuando tú estás controlando un ejército tienes que siempre recordar, y esto es algo que, no sé si te ha pasado, que antes cuando uno jugaba un juego de estrategia no le ponía mucha atención a qué estaba controlando o qué personaje estaba controlando. Simplemente, vamos a mandarlos para allá y a cumplir el objetivo, que es lo importante. Sí. Pero en Fire Emblem tú te tomas un pequeño espacio como para pensar, ok, ¿a quiénes voy a usar? Porque vuelvo y repito, son personajes únicos cada uno. Y si lo voy a mandar a lo loco y ver qué pasa, o voy a tomarme mi tiempo para ver que no termine cayendo en batalla, ¿no? Que es lo importante. Sí, de hecho, eso suele pasar mucho, no solamente en Fire Emblem, sino en otros juegos de estrategia, a cuestión de gestiones, a cuestiones mecánicas del juego. Tú tienes que aprender a cómo gestionar a tus unidades, porque normalmente ir de cabeza a lo loco, normalmente en esta clase de juegos no funciona, no sirve. Y además, porque usualmente a ti te superan el número. Normalmente los mapas o los niveles siempre te van a estar superando en número. Tú vas a tener un ejército de ¿qué? 14, 13 personajes. En Tree Houses son 13 y normalmente te superan, qué sé yo, por 42. Las proporciones normalmente suelen ser 10 a 30. Es burda de personajes en contra. Entonces, digamos que ahí entra un poco más el tema de la gestión. Hablando ya un poco más a nivel de gameplay, hay dos sistemas que me gustaría explicar, y ya que tú jugaste el más reciente, que es el Fire Emblem Three Houses para la Switch, era preguntar, ¿existe el triángulo de armas? ¿El sistema de triángulo de armas en Three Houses? Sí existe, pero a diferencia de los otros Fire Emblem no está tan marcado. Okay. Porque si te das cuenta, en los otros Fire Emblem, si mal no recuerdo, tú tenías más daño cuando tú peleabas con el triángulo de armas. Antes de continuar, vamos a explicar un poquito de qué se trata. El triángulo de armas es un concepto que es casi como la base del gameplay del Fire Emblem, donde tienes tres tipos de armas, que son espadas, lanzas y hachas,
y dependiendo del juego se agregan otra cantidad de armas más. Pero eso no es, Pero bueno, no es relevante para exacto. la explicación. La base de todos son esas tres armas, espada, hachas y lanzas, donde espadas son más efectivas contra hachas, hachas son más efectivas contra lanzas y lanzas son más efectivas contra espadas. Y viceversa. O sea, tanto hay como una efectividad como es menos efectivo cuando es al revés. Es una especie de piedra, papel o tijeras. Exacto. El juego se basa mucho en eso a la hora de hacer los combates y a la hora de hacer todo esto. Tienes que tomar en cuenta que esta unidad está usando una espada y voy a lanzarla contra una unidad que usa hacha porque, bueno, es lo lógico, Sí. ¿no? Sin embargo, en Three Houses esto no no es tan marcada esta diferencia porque en las dificultades medias esto directamente puedes pasar olímpicamente de este detalle y no importa, a menos que tengas las habilidades específicas para potenciar el triángulo de armas que existen en el juego, Sí. que son mella hacha, rompe partes sables, etcétera. Y lo mismo para el otro, que no me recuerdo. Pero en las dificultades más altas, te das cuenta de que sí se nota este triángulo de armas, no porque tengas menos daño, sino que tienes menos precisión cuando haces el triángulo de armas Sí. de forma precisa. Tú vas a tener más precisión con respecto a tu enemigo. Por Si tú supuesto. utilizas hachas contra lanzas, vas a Es más tener- posible que hagas el golpe, pues. Exacto, que aciertes. En vez de que si lo haces al revés vas a tener muchas menos probabilidades. Esto se nota, como dije, en dificultades mucho más altas. Sí. Y curiosamente, es algo que además lo diferencia mucho de otros juegos de estrategia, porque de entre todos los que, por lo menos los que yo he jugado, y no sé si tú también de entre todos los que has jugado, creo que es el único juego donde existe ese tipo de sistema, donde tienes que tomar en consideración no las unidades que mandes, sino el tipo de arma que están usando en el momento. No sé. No hay tantos juegos que utilicen eso. Sí hay algunos cuantos, pero son contados con los dedos de la mano y son armas específicas que tienen esa, por así decirlo, esa particularidad especial. Ah, vale. Bueno, y hablando un poquito más de otro sistema importante que además tiene mucho que ver con el tipo de historia que se cuentan en Fire Emblem, es el hecho de que cada unidad en este juego esencialmente es finita. O sea, es decir, si un personaje cae en batalla, es derrotado, ese personaje desaparece para siempre. No lo puedes El volver a permadeath. usar. Lo que Exacto. se conoce como el permadeath. La muerte permanente. Que es interesante porque cuando uno juega por primera vez, y no sé si a ti te pasó, pero a mí sí me pasó, cuando yo jugué por primera vez, yo no le presté mucha atención a ese tema. Yo dije, bueno, perdí un personaje, X, no me pasa nada, vuelve a aparecer. Pasa el siguiente mapa y de repente me doy cuenta, oye, Se murió. ¿dónde está el personaje que supuestamente yo tenía? Bueno, dije, no importa, me terminé el juego y al final del juego, siempre en todos los Fire Emblem, al final del juego te muestran como una especie de qué pasó después de la historia Una de cada especie de personaje. prólogo. Sí, es como un epílogo de cada personaje. Sí. Y a los personajes que cayeron en Epílogo. batalla te muestran, no, este personaje cayó en batalla en el mapa tal por tal cosa. Y y luego cuando me doy cuenta, hay como, en ese juego habían como 30 personajes y yo perdí 10. Y yo como que, ay Dios. ¿Cuál fue ese? ¿El Mystery of Emblem? El Secret Stones para el Game Boy Advance porque solamente podía emularlo. Pero fue como este shock porque yo no me di cuenta que, o sea, estos personajes Se mueren. Sí, o sea, no continúan su vida. Y luego después dije, no, ¿sabes qué? Voy a volverlo a hacer. Y desde ese momento yo no he jugado un Fire Emblem donde se me haya muerto un personaje. Porque en el momento en el que pase, yo reinicio otra vez. Ok, es curioso que tú menciones esta mecánica y también tiene que ver con respecto a lo que es el tema de la inmersión dentro del juego. Ujú. O sea, voy a ponerte el ejemplo de Pokémon. Ajá. O sea, que es el mejor ejemplo que se me ocurre. En Pokémon, tú tienes a tus Pokémon, valga la redundancia, Ujú. pero por mecánicas del propio juego, repartidor de experiencias, normalmente tú solamente juegas con tu inicial y el resto los dices, no, los voy a tener para una ocasión especial Sí, que jamás llega. O simplemente porque te gusta el diseño y ahí lo agarras y listo. No, ni siquiera por eso. O sea, tienes los Pokémones ahí en tu equipo acumulando polvo porque no los Ujú. usas. Y cuando, bueno, se te muere alguno de esos, como que, no le prestas importancia. Aquí, el sistema de permadeath te obliga, por así decirlo, a cuidar a tus unidades. Y eso va de la mano con la historia. Porque si tú te gusta el personaje, te gusta su historia, y a ti se te muere en una partida, Eso es un dolor eso te indescriptible. duele
en el alma porque tú formaste una relación con ese personaje, valga la redundancia, y te duele en verdad es cuando se te muere el personaje y tú lo sientes, y eso le aporta mucho al juego porque o sea, es mucho más inmersiva la historia. Sí, Te engancha. y además de que lo curioso o lo interesante es que esa inmersión es algo que diferencia a Fire Emblem de muchos otros juegos. El hecho de que a ti te preocupen los personajes, que además eso lleva a otra cosa de la que vamos a hablar, que es un poco las historias que se cuentan en Fire Emblem, que es que cada personaje, y especialmente cuando va pasando la historia y vas conociéndolos más y ves que tienen una historia antes de cuando llegaron a tu ejército y que van a tener una historia, o sea, es que no se mueren. Después. Exacto, después te hace ver, oye, aquí yo no estoy jugando con cosas frívolas, aquí estoy jugando con personajes que depende de mí que lleguen al siguiente nivel y por lo tanto que puedan continuar con su vida. Que Sí. digamos que cuando uno entra en esa dimensión dice, ok, esto es importante, Sí, tengo que importante. tengo que ponerle cabeza a esto realmente. Y no solamente eso, sino que también, no solamente a cuestión de inversión, sino que a nivel mecánico también Sí. tiene sentido, porque hay unidades que son mejores que otras, no nos No, engañemos, en definitivamente. todos los juegos. Y si se te mueren esa unidad que tú tenías busteada, que le habías invertido recursos para hacerla más potente, le invertiste para que aumentaran los stats, si se te muere, se te puede estropear toda la partida de forma mecánica Y porque entonces- hay mapas que no podrás Y afrontar. o que se te va a hacer muchísimo más difícil de afrontar como si hubiese sido antes. Entonces tienes Sí. que... eso es algo que siempre hay que tomar en cuenta y es uno de mis conceptos favoritos del Fire Emblem que que hace que a ti te importe lo que esté pasando con esto. Y hablando de eso, justamente, para aquellos que no lo saben, las historias de Fire Emblem no son exactamente, digamos que las cosas lo más innovador del mundo. Son algo muy típico porque la mayoría de las historias siempre hay un imperio o hay un reino que está lleno de Reino gente. invasor, invade a otro, guerra. Guerra. Y hay una guerra debido a eso. O hay variaciones como... No, que hay un culto que quiere revivir a un dios antiguo, pero entonces se aprovechan de que hay un reino invasor e invaden los demás reinos. Es decir, las variaciones son siempre las mismas. Hay un reino invasor con un emperador que es malvado, no sabemos por qué, aún hasta el final del juego. Siempre hay un dragón detrás de todo, o al menos algún tipo de deidad De detrás dios. de todo. Exacto. Y siempre es así. Es eso. Luego tienes a tu grupito de personajes que va de reino en reino resolviendo los problemas y ganando la guerra. Pero ahí hay una cosa que es muy importante, que es la creación del mundo. Que de hecho lo estábamos conversando ayer un poco, Sí. que es que la creación de mundo, además del tema de la inversión con el sistema de permadeath, tiene mucho que ver con la calidad de una historia. O sea, es decir, la historia podrá ser, o la trama de un Fire Emblem puede ser o sea, como X. O sea, cliché. puede ser genérica. Sí, pero el world building o lo que hay alrededor es lo que te va a enganchar y va a decir, esta historia, aunque genérica, tiene sentido y es buena. Y yo considero que es buena. Ok, justamente ocurre esto con Tree Houses, sobre todo, que es el juego que más éxito ha generado, junto Ujú. con Engage. Pero yo voy a hablar de Tree Houses. En Tree Houses hacen una cosa que es brillante, sino que todos los elementos que dispone el juego, por pequeños que sean, te aportan algo. El mapa que tú tienes del mundo, que es Fodland, Ujú. tiene los respectivos nombres de las zonas. Que eso parecerá una nimiedad. Sí, parece algo pequeño, pero cuando te empiezas a dar cuenta, dices, oye, este reino no es solamente la capital, hay muchos otros lugares que además a uno le dan la curiosidad de, oye, quiero visitar este lugar para ver qué tal es. Sí, pero no solamente eso, sino que eso te van preparando. O sea, son esos pequeños detalles que te van diciendo. Porque en la fase académica, al inicio, Sí, te porque explican... recordemos que Treehouse es un juego que está dividido en dos En dos partes. arcos. Hay una parte donde tú eres profesor en una academia y la segunda parte que ya es como la guerra más grande, por decirlo de alguna Sí, de manera. las 3 naciones. Sí. O sea, al principio de la fase académica te explican de forma general cómo está construido todo el territorio de Fodland, que son el reino, la alianza y el imperio. Ujú. Te explican esos 3 territorios así a vuelo de pájaro. Y tienes el resto de las zonas que representan cada una de las casas nobles que hay dentro de esos territorios. Que si bien es cierto no las explican, están ahí y te los mencionan. ¿Por qué lo hacen ahí? ¿Por qué los colocan en el mapa? Porque luego en la fase de la guerra te van explicando cómo es que tú vas elaborando, o sea, cómo se va llevando a cabo este proceso de conquista.
no es que tú marchas directo a la capital, no. Tú tienes que estar tomando... Estos puntos estratégicos que hay alrededor de toda esa zona, como Exacto. ocurre en una guerra de verdad. Como ocurre o sea, en una guerra. En una, Tú guerra, no- en tú- una guerra de verdad hay estrategias que hay que tomar en cuenta y hay puntos estratégicos que también se toman muy en cuenta. En una guerra tú no vas del punto A a punto B. Eso no tiene el más mínimo sentido. Tú vas yendo poco a poco, sobre todo en la Edad Media, donde más o menos se desarrolla, Ujú. o sea, en esta guerra medieval, en el cual tienes que estar tomando estos puntos de controles estratégicos, avanzar poco a poco, para luego ir marchando a la capital con el grueso de tu ejército para conquistar el territorio. Y sí, y justamente eso es lo que de alguna manera dota de calidad a una historia tan cliché, digamos, por de Sí, alguna una manera. historia cliché. Que además a eso hay que agregarle la historia de los mismos personajes. Porque una manera de conocer el mundo también es a través de sus personajes. Sí. A través de un sistema del cual vamos a agregar aquí, que son los supports o los apoyos. ¿Qué pasa? Esos sistemas ocurren cuando dos personajes en un nivel están cerca por mucho tiempo. Si están cerca por mucho tiempo, ellos van a ir creciendo con una barrita de apoyo y al final vas a desbloquear una conversación entre los dos. Esa conversación usualmente revela pequeños datos sobre de dónde viene el personaje, sobre su historia y dentro de esa historia personal empiezas a conocer el mundo que los rodea, que eso es otra maravilla que a mí me Sí, encanta y también. también no solamente hablas de detalles de dónde vienen y cuáles son sus territorios, sino también revelan mucha de la personalidad de los propios personajes, los diálogos. Porque Sí. hay momentos en los cuales, momentos muy memes, por cierto, Sí. en el cual los personajes se burlan entre sí imitándose. Eso es una estupidez. Es una gafedad, pero te hace ver que los personajes no son robots. No o sea, que son tienen... robots, exacto. parecen... Son personajes. Por lo esencialmente. menos, Dorothea, por lo menos, Ujú. hace una imitación de uno de los guardias que está en el monasterio. Ajá. Y, o sea, es una estupidez lo que hace. Es una gafedad, pero te hace ver que este personaje es bromista. O sea, Es tiene, bromista. tiene un ámbito personal que va más allá de simplemente, bueno, soy un personaje tal, hago esto y ya. O sea, es más que un simple número, una simple unidad que, bueno, a matar a otro. Exacto. Eso... Hay algo más, ¿no? Sí. Y entonces, dentro de todo esto, hablando así, ¿por qué entonces no se reconoce tanto? Digamos que, por lo menos, o al menos, la parte de su reconocimiento que existe es tal vez por su representación en el Super Smash, tal vez. Ok, déjame que te explique ese punto. Fire Emblem es raro en ese aspecto porque el juego es bueno, como hemos dicho, Sí. tiene todos los elementos. La cuestión es que Fire Emblem siempre ha sido un juego de nicho de Japón. Sí. Siempre ha sido toda la vida un juego de nicho de Japón. Y Super Smash ha hecho como que despertar esa curiosidad. Porque tú, o sea, la primera vez que yo jugué Smash, yo dije, Marth, ay, ¿quiénes son esos sujetos? Claro, ¿quiénes son estos personajes que usan espada y que vienen de una franquicia que se llama Fire Emblem? No O sea, tengo ni ¿quién idea de es quiénes eso? son. Nadie tiene ni idea. Y yo conocí Fire Emblem justamente por Smash y dije como que, ok, este bicho me gusta, más o menos lo vi. Y un amigo me estaba diciendo, juega Fire Emblem, que es una maravilla, hasta que decidí, ¿sabes qué? Voy a comprarme el Tree Houses, no me arrepiento. Sí, no. Y en mi caso fue similar, porque yo jugué el Brawl en el Wii y yo veía a Marth y a mí me encantaban los personajes de espada, pero yo no sabía de dónde venía Marth, porque yo decía, ok, juegos de Nintendo, pero ¿este de dónde viene? Porque además que su estética no tiene mucho que ver con Nintendo, porque yo lo que sabía de Nintendo era Mario, Zelda y Kirby. Hasta ahí llegaba. Pero cuando conocí eso, un día que yo estaba en casa de mi abuela, hasta me acuerdo, una pequeña anécdota ahí. Estaba buscando ROMs para un emulador de GBA y de repente veo Fire Emblem y yo digo, ¿Qué es cónchale, eso? ¿qué es esto? Se No, ¿qué come. es esto? Y luego pensé y dije, oye, este es el del Smash. Bueno, vamos a probarlo para ver qué tal. Y desde ese día yo no he dejado, se ha vuelto una de mis franquicias favoritas de toda la vida, básicamente. Sí. Entonces podemos definir ya de una vez que efectivamente una parte del reconocimiento de Fire Emblem en el mundo, fuera de Japón, es por Smash, de alguna manera. Sí, y también... Y curiosamente, el Treehouse es, o no, a partir de Awakening, que fue el de DS 3D, ese reconocimiento explotó incluso más. A ver, en Awakening fue, digamos que fue el inicio, fue que sentó las bases y hizo que una franquicia que fuera únicamente de nicho, que estaba casi muerta, porque era de nicho, Sí. se masificara al resto del mundo. Sí, y de hecho, un dato curioso también es que Awakening iba a ser el último juego de toda la saga.
De hecho, me acuerdo perfectamente de ese relato, de esa historia, que es que no me acuerdo quién era el director de Nintendo en ese momento, pero le había dicho a Intelligent System, mira, esta franquicia no está generando nada. De verdad que no está generando nada y está bien que sean críticamente aclamados, pero definitivamente necesitamos es que genere dinero. Plata. Pues. Exacto. Les voy a dar una última oportunidad. Van a hacer un último juego para la DS 3D, que además fue una de las consolas portátiles más vendidas de Nintendo en la historia. Lo van a hacer y tiene que vender por lo menos en su primera semana 100,000 copias. Si no vende esa cantidad en esa primera semana, Fire Emblem se acaba. Bueno, y al final, la historia del Awakening es que al final no vendió 100,000 copias, vendió 400,000 en la primera semana. Porque esa fue genuinamente la salvación. Por Awakening es que tenemos cosas como Treehouse. Sí, que Treehouse a mi criterio es el mejor juego de la franquicia. Uno, porque es el único que he jugado. Bueno, sí, pero tiene mérito porque tiene mérito porque también fue uno de los más vendidos también. Sí, fue uno de los más vendidos y además de que yo que no lo he jugado aún, pero que he visto gameplay, entiendo el por qué tiene esa valoración. Y ya como para culminar un poco esta sección de este especial, vamos a hablar de otra cosa muy importante que es la música. La música de Fire Emblem es algo que te mete incluso más. Ya había inmersión por parte de la historia y por parte de las mecánicas. La música es lo que le da ese último toque para que tú sientas que tú estás en ese campo de batalla o estás en los momentos de descanso. Por lo menos para mí, yo que ya he jugado varios Fire Emblem de los antiguos, vamos a dar como este ejemplo así como para dar una visión. En Fire Emblem 4, que es para la Super Nintendo, que por cierto es exclusiva de Japón, pero existen parches para ponerlo en inglés. Okay. Ese juego tiene muy pocos capítulos, pero porque los mapas son enormes, son muy grandes y tienen muchos objetivos. ¿No? No, ese es Genealogy World. Exacto, Genealogía de la Guerra Santa se llama. Y el capítulo 2 es el más largo. Y la canción de ese capítulo es una marcha, sí, es una marcha militar, pero tiene una parte que es con flautas, que es como para mantenerte relajado. ¿Por qué? Porque aunque sí, la marcha te mete como en la situación de que, ok, ya estamos en guerra, la flauta es como, tómate tu tiempo porque sabemos que este capítulo es largo, dale chance, dale su tiempo. Okay. No sé, en Treehouse... En Treehouse ocurre en muchos momentos, la verdad. O sea, ocurre en la academia, tienes los dos arcos. Hay en fases en la academia en las cuales tienes musiquita como que alegre, simpática, estás como que haciendo tus deberes de profesor normalitos. Pero hay un momento en el cual ocurre un secuestro en el monasterio y la música cambia, deja de ser esa música alegre y te ponen como que música aquí de tensión, por así decirlo. Gracias, tienes razón, tensión es la palabra. Tienes esa música de tensión que hace que sea más acorde a lo que está pasando en ese momento. También tienes con respecto a los menús, que es una tontería, la verdad. O sea, que en el primer arco, los menús o sea, que es el menú, es el arco de la academia, los menús de preparación para las batallas suenan una musiquita como que más alegre, sí, más suavecita. Y en el arco de la guerra, la música de preparación es más potente, sí, es más épica. Yo que la he escuchado, uno lo nota porque la música cuando estás en el arco de la guerra es con tambores así de guerra que suena muy fuerte y la música de antes es mucho más relajada. Es mucho más suave, es más relajada y la música es como que más de tambores, más de una marcha. Sí, más de una marcha militar. Pum, pum, purum, pum, purum. Por eso es que, aunque no les guste tal vez el gameplay, la música de Fire Emblem es algo que no se pueden perder. Sí, y ya antes de que se me pase también los propios temas de los propios personajes cuando te enfrentas y de los mini jefes, sí, que eso es otro cosa. Eso es otro tema maravilloso. 4 temas, sí, que son los temas cuando te enfrentas a los propios estudiantes en el arco de la guerra, que tienen sus temas personales, tienes el genérico de los jefes, que ese sí que no importa mucho porque ese es poco memorable, a mí no me gusta. Y te vas a cansar de escucharlo por la cantidad de jefes que hay. Y tienes el tema de los jefes grandes, que ese sí es una música que te pone mucha atención y además porque estos generales tienden a ser particularmente complicados. Sí, son esencialmente el reto mayor que te va a poner el juego enfrente. Si yo tuviera que decir un ejemplo de esos también, en Fire Emblem Fates, que es una historia que tiene mucho que ver con
con diferentes familias y tal, cada uno de los príncipes, sea de una nación o de la otra, tienen un tema particular. O sea, tu mapa tú lo puedes jugar tranquilo. Cierto. Y de repente cuando vas al jefe, tú te esperas el tema de jefe genérico y de repente suena algo completamente distinto. Sí, porque, que van acorde también a la propia, o sea, la propia personalidad de los príncipes. por supuesto, y te deja ver que, oye, no te estás enfrentando a cualquier persona, te estás enfrentando a un verdadero A un tipo grande, reto. grande, de los Exacto. grandes. Entonces, eso también es algo que es muy destacable de Fire De hecho, Emblem. también ocurre con Garón, que es el Sí, rey. que es el máximo jefe de todo el juego. Sí, que a mí sorpresivamente ese tema yo lo escuché una sola vez y dije como que, wow, este tema es Sí, sí. de DS. Por eso es que, bueno, ya para ir finalizando y para ir terminando con esta sección, les recomendamos enormemente que jueguen Fire Emblem, cualquiera, realmente, al que tengan acceso, sea a Treehouse. Nos están diciendo... Producción nos dice que están no. diciendo no. Producción No le di- hagan caso. Sí, jueguenlo. Bueno, pero en todo caso, pruébenlo si no lo han probado aún. Para aquellos que son amantes de los juegos de estrategia, lo van a adorar, eso seguro. Y bueno, vamos ahora sí a terminar. Recordemos, por supuesto, nuestras redes sociales, @monteavila, @Radio Piso Uma, @Macundales Podcast en Instagram y mi cuenta personal, @Rafael Parra Ronin. No sé si el invitado quiera Sí, poner yo una sí cuenta. quiero dar el mío. @Nilo... perdón. @Río_Nilo MP. Muy bien. Y continuamos con la siguiente sección de este especial de Macundales.